Julio, después de cerca de 30 años de residencia en Francia, ¿de qué manera guardas contacto con América Latina? ¿Cómo explicar y medir tu influencia sobre el joven público latinoamericano? Bueno, aparte de otros contactos de los que tal vez hablaremos después, yo creo que el contacto más profundo es lingüístico. Es decir, que yo sigo escribiendo en argentino, o sea, en ese español que hablamos y escribimos en mi país, y eso crea naturalmente un contacto, una correspondencia inmediata entre lo que yo hago y mis lectores. Es decir, que la mayoría de mis libros yo los he escrito en Francia y sin embargo podría haberlos escrito en Buenos Aires o en Guatemala, porque ya sabes que no hago demasiada diferencia por lo que se refiere a América Latina. Y entonces el puente es un puente lingüístico que se mantiene. Ahora, en cuanto a la influencia sobre los jóvenes, yo creo que esa influencia viene de una paradoja, del hecho de que yo nunca busqué tener la menor influencia en los jóvenes. Estoy convencido de que los escritores que se proponen un determinado mensaje con respecto a los jóvenes, en general escriben cosas mediocres, y los jóvenes no reaccionan como los autores quisieran. Lo que yo he hecho en la mayoría de mis libros es dejar salir, manifestar una problemática, una angustia, un cuestionamiento personal como latinoamericano que ha encontrado un eco en esa misma problemática o una problemática equivalente de los jóvenes latinoamericanos, y el contacto se ha dado de manera espontánea y yo te diría automática. No ha habido ninguna intención deliberada de mi parte y los jóvenes lo saben muy bien y lo sienten. Se ha hablado siempre y se sigue hablando en América Latina del compromiso del artista respecto a la realidad política. ¿Cuál es tu posición al respecto? Se ha hablado tanto de esta cuestión del compromiso del escritor que me haces acordar ahora a un humorista latinoamericano que dijo que los escritores, en vez de comprometerse tanto, harían mejor en casarse. Yo desde ese punto de vista estoy casado y entiendo que la noción de compromiso es una noción muy seria, pero que se ha prestado y se presta a muchos malentendidos. Yo me limito a dar mi punto de vista, que consiste en sostener muy sencillamente y muy claramente que el compromiso central, capital de un escritor es ser un escritor dando el máximo de sus posibilidades, haciendo todo lo que pueda hacer como escritor, porque esa es su manera natural y su máxima posibilidad de transmitir elementos que, en definitiva, son elementos revolucionarios en la medida en que actúan sobre su pueblo, llegan como levadura a su pueblo y ayudan a cuestionar, a crear problemas, a resolverlos muchas veces, y en todo caso a compartir puntos de vista que no siempre son bien analizados y bien criticados y bien conocidos. En ese sentido, entonces, insisto en que el compromiso central de un escritor es ser un escritor sin la menor concesión, porque esa palabrita compromiso tiene el inconveniente de que en muchos planos y en muchos sectores se tiende a imaginarlo como la obligación del escritor de bajar la puntería y escribir para la inmensa mayoría, para la mayoría de la gente, lo cual me parece perfectamente bien y perfectamente natural en el caso de muchos escritores, pero sucede que hay otros que están en un plano más experimental, en un plano de búsquedas más complicadas, y la peor traición a su propio pueblo y al destino de América Latina sería dejar caer eso buscando una simplificación que en definitiva no le va a servir a nadie. Entonces, esa es mi primera acepción de la noción de compromiso, pero no es toda. Hay una segunda parte que es absolutamente capital, porque en América Latina hay muchos admirables escritores que son unos perfectos reaccionarios, unos perfectos conservadores y que le hacen el juego a nuestras peores dictaduras y a nuestras peores tiranías. Entonces, el hecho de ser un gran escritor no significa cumplir con un compromiso. El compromiso es doble. Por un lado, dar el máximo como escritor, y eso es lo que yo trato de hacer y lo haré hasta el fin de mi vida.
Pero en segundo lugar, hay que responder también con la conducta personal, con la conducta ideológica, con la conducta política. O sea que yo estimo que mi compromiso con respecto a mi pueblo y a América Latina lo cumplo no solamente cuando escribo, sino cuando voy a participar, para darte un ejemplo, no sé, en las sesiones del Tribunal Bertrand Russell o en la reunión del Tribunal de los Pueblos que justamente se acaba de constituir estos días en Italia, cuando cumplo una acción que significa una denuncia, un ataque, una tentativa de echar abajo esos sistemas siniestros que están alienando, explotando y destruyendo nuestra América Latina. El paralelismo, la coincidencia de esas dos cosas en el trabajo de un escritor, ese es el verdadero compromiso. En ese sentido yo no estoy comprometido, te repito el chiste, estoy casado. Julio, tú eres para muchos un modelo del intelectual latinoamericano que ha logrado un importante número de objetivos, un gran público de lectores, traducciones en muchísimos idiomas, invitaciones a congresos y conferencias, y también tener una opinión que cuenta en el ámbito cultural internacional. Casi podríamos decir una especie de embajador. En tu pregunta hay dos palabras que no me gustan, embajador y objetivos. Bueno, yo no creo tener ninguna vocación ni capacidad para ser embajador de nada, salvo en sentido muy figurado. Y en cuanto a los objetivos de un escritor, yo he dicho muchas veces y lo creo fundamentalmente que no soy un escritor profesional, es decir, que nunca he tenido objetivos de escritor. Los libros me han llegado porque en determinados momentos sentía la necesidad de escribirlos y se han ido acumulando. Pero, dicho eso, es evidente que en la actualidad soy, como tú lo dices, un escritor muy leído, tanto en América Latina como en Europa. Y entonces ahí sí hay un objetivo que yo puedo cumplir, que ya no tiene nada que ver con la literatura misma, porque en ese plano yo sigo considerándome un aficionado que escribe cuando le da la gana. Pero sí hay un objetivo que yo puedo cumplir y que forma parte de mi compromiso como latinoamericano con la causa de nuestros pueblos. Sería culpable, me sentiría profundamente culpable, si teniendo la posibilidad de hacer llegar con una facilidad que otros no tienen, todo tipo de mensajes, todo tipo de ideas e incluso todo tipo de acciones, yo no lo hiciera. Eso, si yo me refugiara en una torre de marfil, si me limitara a ser un escritor por mi placer de ser escritor, entonces no cumpliría con mi deber, no cumpliría con eso que hemos calificado de compromiso. En ese plano, entonces, sin ningún objetivo literario y sin ninguna embajada, es cierto
que puedo utilizar y utilizo el hecho, por ejemplo, de que mis libros hayan sido traducidos en tantos idiomas, porque cada una de esas traducciones es una frontera que se abre hacia una cultura diferente. Y si esa frontera se abre y los lectores de ese país me conocen a mí, y cuando digo me conocen a mí me refiero además a todos mis colegas latinoamericanos que puedan ser traducidos, y hay muchos que son traducidos y cada día más, puesto que hay un gran interés por nuestras letras. Eso sí es un trabajo útil, porque inmediatamente hay todo un pueblo, toda una cultura que por la puerta de nuestros libros entra en nuestra problemática, entra en nuestras angustias, en nuestros deseos, en eso que llamábamos la búsqueda de identidad, y entonces son pueblos a los cuales se les puede hablar, y ahí entra el Julio Cortázar que va al Tribunal Russell, o que va a un congreso en Polonia, o que va a un congreso en Italia, porque estoy hablando ahí con gente que ya nos conoce, no digo ya que me conoce, que nos conoce como latinoamericanos. Entonces el contacto es fácil, y de ahí salen entonces grupos decididos a luchar también contra las dictaduras latinoamericanas, que pueden proporcionar apoyos de todo tipo, ideológico, incluso apoyos de tipo práctico. Vos ves que en ese sentido, bueno, sí, los objetivos trato de cumplirlos, y me siento muy contento como, por ejemplo, como en el caso de Polonia, ya que lo citaba. En Polonia hay una editorial en Cracovia que ha editado ya 100 libros de autores latinoamericanos. Es un caso realmente extraordinario, porque hay muchos países del occidente que se jactan de sus industrias editoriales y que no tienen ni un solo editor que haya editado 100 libros de nosotros. Pues en Cracovia lo han hecho, y entonces todo el pueblo polaco está leyéndonos a los latinoamericanos con un enorme interés. Eso significa alianzas, alianzas ideológicas, alianzas en el plano de la libertad, alianzas en lo que estamos necesitando en esta hora tan dura para América Latina, donde predominan las dictaduras, donde el exilio es lo que tratábamos de decir hace un minuto. Bueno, entonces te acepto lo de embajador y lo de objetivos, pero así, solamente en un plano figurativo.